La persiana americana. Con Cristian Alarcón y Renato Cisneros. Abrimos la tercera hora de La Ventana con Renato Cisneros aquí a mi ladito. Renato, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal, amigos? Hola. Hola. Y en Buenos Aires, Cristian Alarcón. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te pillamos? Día peronista se dice en Buenos Aires, cuando después de varios días de lluvia sale el sol. Estamos ante un día auténticamente peronista. Y además se ha cumplido 70 años de la muerte de Eva Perón. Con el estreno de una serie protagonizada por Natalia Oreiro, que está haciendo todo lo que comenta la gente, ¿no? Los primeros 3 capítulos ya se subieron a la plataforma Plus y están los comentarios. Está basada en una novela extraordinaria que ustedes la deben tener en todas las librerías en este momento, que es la novela Santa Evita de Tomás Eloy. Es verdad, sí. Donde narra, a ver, corrígeme, Cristian, pero ahí Tomás Eloy narra toda la epopeya que sufre el cadáver de Evita, que llega incluso a estar aquí en España, la ¿no? La historia de una muerta y la historia de Eva Perón de algún modo es la historia de la muerte en la Argentina, ¿no? O sea, un cadáver que deambula, que se duplica, que se esconde, que se entierra con otro nombre en Italia. Luego los montoneros, los guerrilleros de los 70 secuestran el cadáver de un general, del general Aramburu, para pedir que el cadáver de Evita sea repatriado a la Argentina. Sí. Bueno, del Día Peronista a Perú también es un día importante. Hoy, 28 de julio, claro que sí. Un saludo a todos los peruanos que nos pudieran estar escuchando. Día de la Independencia Nacional, 201 años de independencia. Y a pesar de que estamos pasando en el Perú, ¿no?, por un momento político terrible, con un presidente que se ha deslegitimado muy rápidamente a un año, nada más de asumir el mandato, con 5 investigaciones fiscales y en general toda una serie de parientes prófugos de la justicia. Un día tenemos que hablar de esto. A pesar de eso, yo prefiero quedarme con la pujanza del pueblo peruano y un abrazo grande a todos ellos. ¿Se hace algo, no sé, como en México es el grito mexicano aquí? Bueno, hoy es el mensaje de la nación, mañana es el desfile militar, pero ambas actividades están muy venidas a menos, ¿no?, con este contexto. Ya. Bueno, hoy creo que tenemos un invitado, Cristian, que no tiene nada que ver con la política. La semana pasada empezamos muy políticos, hablando sí. Del conflicto colombiano. Hoy vamos a quedarnos un poco en Argentina, todo se ha dicho, ¿eh? Esto que suena es la banda sonora de una serie de Netflix que se llama El Reino. Es una serie argentina, pero que bueno, ya ha dado la vuelta al mundo. Tú que estás allí, Cristian, cuéntanos el Reino. ¿De qué va El Reino? Ha sido de un impacto enorme. Es un thriller político, ¿no?, que cuenta la historia de una Grey religiosa evangélica muy fanática que se alía con la política y que presenta como candidato a su principal líder, que en el primer capítulo es asesinado en medio de un acto que tiene todas las características de un acto del peronismo. A ese líder lo interpreta Diego Peretti, pero en esta misma trama hay un gran personaje que a mí me encantó y que de hecho se ganó el premio Platino a la mejor actuación de reparto en la última edición en mayo allí en Madrid, que es el personaje de Rubén Osorio, una especie de monje negro, silencioso y bellísimo, maléfico, que va a digitarlo todo y que va a terminar, bueno, vamos a ver hacia el final, que trabaja para el mal, auténtico mal, que está mucho más al norte que este pobre sur en el que vivimos. Y él es Joaquín Furriel, un actorazo no solamente del cine, de la serie, sino también del teatro, que por estos días, de hecho, está ensayando en el Teatro Colón. De hecho, lo alucinante del Reino, antes de ir con Joaquín, es que está grabada íntegramente en Buenos Aires, pero podría perfectamente transcurrir en Bogotá, en Quito, en Lima,
En Estados Santiago, Unidos. en Estados Unidos. Total. Y a pesar de que no va de narcotráfico, hay drogas. No va de violencia sexual, pero hay, por supuesto, esclavismo sexual. Y no va de delincuencia callejera, pero hay mucha violencia. Y sobre todo hay corrupción moral, política. Es estupenda. La primera temporada ha sido buenísima y dicen que hay muy altas expectativas para la segunda. Joaquín Furriel, buenas tardes. Han terminado. Hola. Bueno, qué hermosa presentación, Cristian, muchas gracias. Un saludo para los tres. Es un placer para mí estar acá compartiendo la tarde española y el mediodía aquí en Latinoamérica. Cuando te llegaron los guiones de Rubén Osorio por primera vez, ¿qué pensaste de la serie, de la trama de tu personaje? Yo estaba haciendo Hamlet en el Teatro San Martín y vino Marcelo Piñeiro, el director y el escritor del Reino. Para mí Marcelo Piñeiro Tango Feroz, Caballos Salvajes fueron películas icónicas, el Método Gronholm también, icónicas que fueron atravesando diferentes momentos de la vida, como ocurre con las películas de cine, ¿no? Que a uno lo van marcando. Y la verdad que me vino a ver a la obra y luego cuando fuimos a cenar me dijo, yo te pido un solo favor, lee los 8 episodios, porque es un personaje que empieza muy atrás, que parece que prácticamente está como acompañando toda la acción y de a poco se va develando quién es. Y esa es un poco la gran estructura que tiene el Reino, con todos los personajes, y en el caso particular de Rubén Osorio, que es un personaje que recién en el episodio 6 sabemos muy bien quién es, que se llama El Expediente Osorio, de la primera temporada, donde sabemos frente a quién estamos y bueno, nos empezamos a dar cuenta que hay poderes que no son los poderes que uno cree que existen de una manera muy plana, ¿no? Sino que hay un montón de redes por detrás y de manejos mucho más espurios y más complejos. Sí. Como decía Renato, además es que es una serie que se ha grabado en Argentina, pero podía ser replicable en cualquiera de nuestros países, o casi cualquiera, yo creo. Porque en todos hay, me parece muchísimo, sí. Joaquín, hay este fenómeno de la presencia de movimientos, agrupaciones, congregaciones evangélicas en el umbral del poder. ¿Cómo explicarías tú ese fenómeno que, ya digo, es muy recurrente en nuestra región? ¿Por qué ocurre? Mira, Renato, yo te puedo contestar de dos maneras. La primera como argentino y la segunda como alguien que tuvo la posibilidad y el privilegio y la curiosidad y la inquietud de viajar desde mis 15 años de la adolescencia como mochilero. Conozco mucho la Argentina, conozco mucho Sudamérica y también he viajado varias veces por Asia. Y siempre percibí, estuve en países con diferentes tipos de religiones. De hecho, estuve en la India, que son unos países donde además es muy complejo poder entender para un occidental lo que ocurre ahí con el hinduismo. Yo creo que el reino, por ejemplo, tiene 2 puntos. O sea, por un lado, el reino demuestra que la política, cuando es un poco un fenómeno que yo percibo en Sudamérica, y es que cuando la política se aleja de las zonas de mayor complejidad social, la religión se puede acercar a esos sectores, sobre todo el evangelismo en las últimas décadas de alguna manera. Y ese es otro tipo de construcción de poder. En el caso del reino hay una ucronía que es que como la política tradicional no puede llegar a ganar las elecciones, descubren que este pastor evangélico tiene muchísimos fieles, entonces lo ingresan en esta estrategia. Ahora, nosotros discutimos mucho sobre religión y sobre política, pero lo que también demuestra el reino sobre el final, y en eso mi personaje es el principal responsable, porque es solamente uno de los tantos embajadores de esto otro que voy a decir, y es que hay un poder económico que lo digita todo, que está muy por detrás, que da igual si es religión, política, si es evangelismo, catolicismo, lo que fuere.
hay otro tipo de decisiones que nada tienen que ver ni con la gente, ni con la fe, ni siquiera con el otro tipo de fe que puede ser la política también, ¿no? Claro. Con las acciones. Joaquín, Y vos fuiste sí. un joven creyente, ¿no? En algunas entrevistas has contado, y a veces es gracioso pensarlo para quienes te conocemos, que fuiste monaguillo. Pero esto significa que tenés una ética y de hecho, digamos, de conocer tu trabajo y de todo tu recorrido artístico, se puede leer que hay una toma clara de posición, ¿no? Por un modo de hacer el bien. Tu personaje encarna exactamente ese mal oculto y superior que tiene que ver con el mundo de las finanzas y el mundo de la política internacional, que intenta digitar los destinos de países como los latinoamericanos. ¿Qué tipo de contradicción hubo en vos en la creación de esta maldad, ¿no? Porque me imagino que allí uno va a buscar en la zona oscura de cada uno para construir un personaje. Mira, Cristian, es interesante la pregunta porque cuando yo gané el premio Platino, después todas las entrevistas que hice, yo me sentía con la necesidad de mi propia estructura ética y supongo de mi moral, de decir que es una paradoja recibir un premio por un personaje tan nefasto que está en las antípodas de donde yo estoy, ¿no? Me permitió una gran felicidad profesional, pero por otro lado, creo que tiene que ver con haberle dado luz a todo lo que me genera cierto escepticismo y frustración de lo que muchas veces nos pasa a países tan golpeados como la Argentina, por ejemplo, que bueno, que todo el tiempo estamos tratando de buscar una ilusión y bueno, y nos damos cuenta que es difícil, se nos va alejando y volvemos a buscar la opción de la ilusión para poder seguir creyendo que nuestro país va a poder ser lo que tantas otras generaciones también desearon. El punto es que cuando te encontrás con un personaje así, se te empieza a... La actuación e interpretación tiene que ver con la capacidad de los interrogantes que uno se haga. Yo percibo que los trabajos que a mí me seducen más como espectador y los que trato de exigirme como actor tienen que ver con la cantidad de interrogantes que vos te haces con un personaje, porque en esos interrogantes está todo ese mundo que no se ve de un pensamiento de un personaje y lo que hace que un espectador pueda quedarse cautivado por lo que está haciendo ese personaje. Ahora, en el Joaquín, caso de Osorio... Sí, hay villanos, ¿no? Digamos que tienen, a pesar de la maldad que ostentan, que tienen rasgos humanos que uno puede reconocer, algunas debilidades. El Pastor Emilio, que es el otro malo de la serie, los tiene, pero Osorio no. Para la segunda temporada, ¿se permitirá al guión introducirle algún elemento un poco más humano a Osorio o va a ser este malo maluco que hemos visto en la primera temporada? Mira, lo más difícil de Osorio, cuando hablábamos con Marcelo Piñeiro, es que es el primer personaje que yo hago que no tiene conflicto, que no tiene contradicción y que no tiene dilema moral. Es algo que realmente es muy difícil, es como hablar y como decir las cosas sin ningún tipo de consecuencia. Total. Es muy complejo eso poder para nosotros, que somos personas que sentimos que lo que hacemos además, tiene consecuencias. Joaquín, sos un actor muy shakespeariano, ¿no? Y en tu relación con Un sueño de una noche de verano, con Hamlet, que le hiciste en el Teatro San Martín. A ver, Joaquín tiene como esta doble ascripción de ser desde muy joven y pequeño. Yo creo que tenías 16 o 17 años cuando empezaste en la televisión y se te conoció, fuiste muy popular muy tempranamente y al mismo tiempo un actor de fuste, de teatro, de los teatros clásicos. Yo decía hoy que estabas ahí ensayando en el Colón. Y todas tus caracterizaciones han tenido como ese vaivén, ¿no? El de la traición en Shakespeare, y en este caso es como esta pureza extraña, ¿no? ¿Progresa el personaje, digamos, podemos saber un poquito de lo que te preguntaba Renato en esta segunda temporada que han terminado de grabar? La segunda temporada de Reino es probablemente una de las mejores ficciones que yo hice a nivel realización, a nivel elenco, a nivel dirección. Es muy virtuosa, realmente supera la primera en cuanto al estándar de la calidad que tiene la segunda temporada. Hemos filmado en la Casa Rosada, hemos filmado en el Congreso, o sea, son locaciones muy difíciles de conseguir. Por eso hemos filmado fines de semana, en Semana Santa. Filmar en Semana Santa es muy costoso para una producción, porque bueno, son dobles jornadas, por llamarlo de una manera.
Y en ese sentido creo que El Reino, la segunda temporada, va con todo. Y en el personaje de Osorio, justamente lo que decía Renato, es lo que le ocurre. Vamos a ver algunos aspectos personales de él, Bien por pero eso. sobre todo vamos a descubrir una cantidad de conflictos de Osorio que tienen que ver con que finalmente esto que yo decía antes, que lo que él hacía en la primera temporada no tenía ninguna consecuencia, en la segunda temporada las consecuencias las va a vivir él física y mentalmente. Es Mira, muy, quiero que muy escuchéis poderoso lo que le ocurre al personaje. este audio de una de las artífices, escritora y guionista de la serie, que es Claudia Piñeiro. Si a ustedes les gustó el personaje de Joaquín Furriel en la temporada 1 del Reino, Rubén Osorio, ustedes no saben lo que hace Joaquín con ese personaje en la temporada 2. Es realmente impresionante. Si se ganó premios en la 1, yo no sé lo que va a hacer en la 2, porque de verdad tengo la suerte de que me tocó ir a ver, fui varias veces al set y en varias de esas oportunidades estaba Joaquín haciendo escenas de este personaje. Una de ellas fue en el Congreso de la Nación, en el Congreso, y otra fue, bueno, en los pasillos de la Casa de Gobierno. Y en los dos, lo que yo vi hacerle a este muchacho, realmente me saco el sombrero así varias veces porque fue impresionante. Espero que lo disfruten. Estoy segura que no exagero ni un pelito y que me van a dar la razón cuando puedan ver el estreno seguramente el año que viene. Un abrazo. Bueno, no, ahí está. A Claudia Piñeiro, increíble todo lo que dice. Bueno, pásenme por favor ese audio para que cuando me levanto con la autoestima baja lo voy a escuchar, por favor. Porque que te lo diga Claudia Piñeiro, que es para mí no solo una gran escritora, una gran autora. Yo ya he hecho una película de ella, Las Grietas de Jara. Volver a trabajar con Claudia para mí siempre es un ejercicio de lucidez, porque es una de las grandes referentes intelectuales que tenemos en nuestro país y además una gran activista por el feminismo, por la ley del aborto. Ella fue una gran protagonista de poder lograrla. Claudia, bueno, valoro mucho lo que ella dice y sí, creo que yo estoy muy contento, no sé, terminé de filmar el jueves y cuando llegaba a mi casa tenía esa sensación de cuando decís, lo di todo y lo que me dieron para darlo no puede ser mejor. Las condiciones, o sea, no siempre se logra que todas las condiciones laborales estén Claro. en su mejor versión. Y en este caso, bueno, Sí, ojalá todo. pueda seguir trabajando así. Sí. Joaquín, más allá de Joaquín, esta vos lo que serie tuviste- del Reino, quiero acercarte un poquito a España, porque además tu familia es un claro ejemplo de la relación entre los dos países, ¿no? Tu abuelo emigró a Argentina tras la Guerra Civil y creo que tu hermano hizo el camino inverso. Tras la crisis del corralito en Argentina, se vino para España. ¿Qué relación tienes tú con este país? Y bueno, 3 de mis 4 abuelos eran españoles y uno portugués, o sea que la península ibérica me pasó la primera vez que fui a Madrid. Fui a Madrid en un vuelo de combinación porque fui a actuar al Festival de Otoño de Madrid cuando tenía 20 años y llegué a Madrid y me empecé a emocionar porque sentía que había algo de lo español que me resultaba muy reconocible para mí. Es que, claro, de chiquito escuchaba a mis bisabuelas hablar como españolas, porque eran españolas, digamos, no es que hablan como españoles, eran de ahí. Y después me pasaba de tener un abuelo que nunca más volvió a España, que estaba muy enojado, gran parte de su familia había muerto en la guerra y tenía una sensación de mucha felicidad y de mucho agradecimiento por la Argentina y de mucho enojo y contradicción con su país de origen, ¿no? España, por todo el sufrimiento que había tenido su familia. ¿Y tienes planeado venir a España pronto? Bueno, yo voy muy seguido a España, hace 6 años que estoy trabajando, en general hago una película, he trabajado con Maribel Verdú, con Luis Tosar, con Dani Rovira, con Raúl Arévalo, sin Candela Peña, es muy justo, digo, porque he trabajado con Dani Grau, Alberto Amán, que también vive allá, Sara Salamo. Estoy feliz de la cantidad de Santiago Segura. Tengo muy buenos amigos, gente que quiero mucho, disfruto mucho trabajando en España. Y mi hermano vive en Palma de Mallorca, así que voy seguido también. Cuando voy a trabajar lo voy a ver a mi hermano. Y
este diálogo de diferentes generaciones que se van moviendo, ¿no? Mi familia somos todos inmigrantes que vamos y venimos. Claro. Hay en México, en Estados Unidos, en España. Como tantas familias. Entonces, también españolas. Como tantas familias. Pues y esto... ahora voy a ir a España en septiembre para Málaga. Voy a estar filmando todo octubre y noviembre en Málaga. Ah, genial. Pues esto te va a gustar, porque aquí Renato y Cristian propusieron que dedicáramos unos minutos a hablar de estos conflictos culturales que tenemos los españoles cuando vamos a Latinoamérica o al revés. Seguro Joaquín debe tener varios, ¿no? Pero yo quiero agradecerle a la gente que nos escribió al Twitter de La Ventana. Han llegado muchos comentarios. Sí. Por ejemplo, yo puse ahora uno en Twitter que llegó de un oyente, ¿no? Un peruano en un bar de Madrid pide una cañita para que su hija tome el refresco. El mesero, claro, le trae una cerveza. No se dice cañita aquí, es decir, se dice cañita si quieres una cerveza. Claro, pero pajita. Sí, pajita es. Pajita, sí. Porque has dicho pajilla y pajilla tiene una connotación... Con connotaciones masturbatorias. Sí, ¿no? Que no aplica a esto. En Lima, de hecho, hay un restaurante en Lima que se llama El Pollón, donde sirven pollos muy voluminosos, pero muchos españoles que pasan por Lima se hacen fotos ahí delante de ese restaurante. Mira, escucha el audio de Carlos que hablaba de esto, de la pollería. En Lima, en San Isidro, está, existe una pollería que se llama El Pollón. Y esto pasaría inadvertido si no es porque cada vez que me toca pasar por allí, veo a personas tomándose fotos y alguna vez me he acercado a preguntarle a quien se toma fotos por qué lo hace. Y era porque eran todos españoles y estaban flipando de que hubiera una pollería que se llamara El Pollón. En fin, que nos pueden seguir mandando por nuestras redes sociales todos estos conflictos culturales que tenemos los españoles en Latinoamérica y los latinoamericanos en España. Joaquín Furriel, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Muchas gracias a ustedes tres y bueno, fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias. Cristian, Renato, Joaquín. Nos hablamos el jueves que viene. Un besazo. Un abrazo, Cristian. Aquí mismo nos vemos en La Ventana. Un abrazo gigante. Me va a enamorar. Yo que era un solitario bailando, me quedé sin hablar. La Ventana, con Marta del Vado. Radio Madrid, Cadena SER. Y también Ser Más Madrid 104.3. Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid. Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano. Los profesionales de Los Nogales harán que se sientan como en casa, con los mejores cuidados y actividades adaptadas a sus gustos y necesidades. Pregunte por las estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91 331 3101 o en losnogales.es. Alquilaba mi piso, duró poco. Problemas con los inquilinos y los pagos. Llamé a Alquiler Plus. Ahora cobro el 5 de cada mes y sí, el despreocuparse es un plus. 91 569 57 58 o en alquilerplus.es. Si te gusta la aventura, este verano, prepárate. Abril de 1931. Viajarás por la historia, por la ciencia y la tecnología. Conocerás... Era una vida que no recomendaría a nadie. Otras formas de vivir. Pero yo era muy chiquitita, era muy bajita. Volveremos a la infancia. Barcelona. Y a los veranos que marcaron tu vida. 1, 2, 3, 4. Descubriremos los orígenes del jazz, el reggae, el funk. Escucharás los discos que han hecho historia. Las grandes obras de la literatura. No, en serio, lo has preparado todo muy bien. Y el mejor cine clásico. Las cosas buenas pasan en verano, ¿no? Yo rompí a follar un verano. Y por supuesto... Esto ponemos un pitidillo. Nos vamos a reír. Disfruta de un verano con todo incluido en la Cadena SER. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER. La fuerza de la voz.
¿Estamos sufriendo ya las consecuencias del calentamiento global? ¿Solo le damos disgustos a nuestro planeta? Hola, soy Tony. ¿Qué tal? Estás escuchando Tierra a la Vista. Tierra a la Vista. El podcast sobre biodiversidad, medio ambiente y ecología para saber qué está pasando en el mundo. Tierra a la Vista es tu resumen semanal de las noticias más importantes, curiosas e imprescindibles sobre medio ambiente, cambio climático y biodiversidad. Tierra a la Vista, con Tony Ullet, Bruno Sokolovic y Gemma Jiménez. Suscríbete en Ser Podcast cada viernes y síguenos en la aplicación y la web de Cadena Ser y todas las plataformas. Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de Culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón. ¿Ya tienes el extra de verano de la ONCE? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tu cuerpo te pide salir a la pista de baile. Cuando suenan es imposible quedarse quieto. Y es que su música se ha convertido en el himno de todas las discotecas. Vuelve ABBA, el grupo que todos hemos bailado. El País y los 40 Classic te traen la banda que saca tu mejor versión. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 euros con El País. Marcos, qué disgusto. Una compañía de la luz contactó conmigo haciéndose pasar por la mía. Me ofrecieron un descuento y resulta que era un timo. Total, que ahora tengo 2 facturas. Tranquila, a mí también me pasó. Pero como soy de Legalitas, sus abogados me han ayudado a recuperar el dinero. Llámales. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena Ser, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. La Ventana, con Marta del Vado. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Nueva entrega de Cartografías, este espacio en el que vamos a ir descubriendo a distintos personajes a través de su correspondencia, haciendo un homenaje a este formato de escritura casi extinto, el de las cartas. La semana pasada estuvimos contando la preciosa historia de una escritora norteamericana, de Helen Hanff, y de las cartas que compartió con una librería de Londres que terminaron convirtiéndose en un libro de éxito, en una película, en obras de teatro en distintas partes del mundo, y que aquí en España adaptó Isabel Coixet con su obra 84, Charing Cross Road, y que pueden recuperar todo el mundo en podcast si todavía no la han escuchado. Laura Piñero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué personaje hacemos hoy la cartografía? Hoy vamos a indagar en algunas de las más de 800 cartas atribuidas al pintor holandés Vincent van Gogh. De ellas, más de 600 las intercambió con su querido hermano Theo durante 18 años y constituyen un documento imprescindible para entender el arte contemporáneo, su obra, sus pensamientos, gustos artísticos, y también marca toda la desesperación que le acompañó durante su vida. Son misivas que están a caballo entre los mensajes cortos que podríamos escribir en un email y el formato diario. A veces ocupan varias páginas y son auténticos monólogos del autor. Y llama la atención que desde muy joven escribía francamente bien. Recibió educación básica, pero era un gran lector de Shakespeare, de Homero, Dickens, Víctor Hugo. Los cita sin parar en sus textos. Releía varias veces sus libros, además. Hay que aprender a leer, como debe aprenderse a ver y a vivir, dice en una de sus cartas. La primera etapa de correspondencia con su hermano está fechada entre 1875 y 1876, cuando relata sus primeras experiencias laborales desde Londres y luego desde París. París, 31 de mayo de 1875. Ayer fui a ver la exposición Corot.
Había un especial cuadro, El Jardín de los Olivos. Me alegra que lo haya pintado. A la derecha, un grupo de olivos se sumerge en el azul del cielo en el crepúsculo. En el último plano, colinas con arbustos y 2 grandes árboles, en lo alto de la estrella de la tarde. En el salón hay 3 cogó muy hermosos. El más bello, pintado poco antes de su muerte, Los Leñadores. Aparecerá sin duda en la Illustration o en el Monde Illustré. Como puedes imaginarte, he ido también a ver el Louvre y el Luxemburgo. Los Gazda, el del Louvre, son soberbios, sobre todo el zarzal, la estacada y el rayo de sol. Laura, Van Gogh vivió un tiempo en Londres y también en París. ¿Por qué? ¿Por trabajo? Sí, trabajó como comercial en una importante firma de marchantes artísticos. Consiguió el empleo gracias a su tío, socio de la compañía. Aún no se había planteado dedicarse a la pintura. Al principio, el joven estaba muy contento con su labor, sentía atracción por el arte desde niño, pero pronto empezaron los problemas. Vender Marta no era lo suyo. Al parecer, anteponía sus gustos personales al negocio. En poco tiempo, y después de que le rompieran por primera vez el corazón, perdió el interés por el trabajo. En 1876, él mismo informa a su hermano, en una carta, de que lo habían despedido. Sobre su tío, que perdió todo interés en ayudar a su sobrino, escribió, y fíjate con qué precisión usa las palabras. Hay en casi todos los hombres un poeta que murió joven y al que el hombre sobrevivió. A pesar del despido, toda esta experiencia profesional relacionada con las galerías sería muy importante para lo que vendría más tarde, ya que pudo conocer de primera mano tanto el arte antiguo como el moderno. Visitó muchas exposiciones, museos, empezó a coleccionar ilustraciones y es muy interesante cómo va descubriendo los experimentos lumínicos de Rembrandt, los colores de Rubens y cómo todo, absolutamente todo, lo relaciona con Dios. He alquilado una pequeña habitación en Montmartre, donde te agradaría hallarte. Es pequeña, pero mira un jardincito tapizado de hiedra y de viña. Oportunamente, he solicitado en Inglaterra un empleo de misionero entre los mineros de las minas de carbón. Rechazaron entonces mi solicitud, diciéndome que debía tener al menos 25 años. Tú sabes bien que una de las raíces o verdades fundamentales no solamente del Evangelio, sino de toda la Biblia es la luz que brilla en las tinieblas, por las tinieblas hacia la luz. Ahora, ¿quiénes son los que tienen necesidad de ello? ¿Quiénes son los que sabrán escuchar? La experiencia ha mostrado que los que trabajan en las tinieblas, en el corazón de la tierra, como los mineros en las minas de carbón, quedan fuertemente impresionados por la palabra del Evangelio y le prestan fe. Van Gogh era hijo de un pastor protestante y desde muy joven quiso seguir sus pasos. Hay un cuadro, Naturaleza Muerta, que recomiendo a los oyentes que lo busquen en internet para que estemos todos en la misma página y sepamos de lo que estamos hablando. En este cuadro pintó una Biblia junto al libro La alegría de vivir, la obra maestra de Zola, que representa ese contraste entre las ideas antiguas y modernas que fueron marcando la existencia del pintor, ¿verdad? Sí, ese cuadro lo pintó además coincidiendo con el fallecimiento de su padre, que detestaba ese libro de Zola, prefería, como no, la Biblia. Siempre tuvieron una relación tormentosa, como justifica en sus misivas, porque le reprochaba continuamente sus vaivenes profesionales y sentía un miedo atroz a decepcionarlo. Tras su primer despido, trabajó de ayudante de predicador en Inglaterra e intentó ingresar en la Facultad de Teología de Ámsterdam, pero lo dejó porque no se le daba bien el griego ni el latín. Probó suerte entonces como misionero en la región minera del sur de Bélgica, que era lo que planteaba su hermano en esta carta que hemos escuchado antes. Convivir con los mineros es otra vivencia que le influyó profundamente. Estuvo predicando bastantes meses, además viviendo en condiciones lamentables, hasta que también Marta fue despedido. Dicen que asustaba a la gente con su fanatismo. Él se justifica en las cartas diciendo que la Iglesia es como cualquier otro gremio donde existen competiciones e intrigas. Sin tener muy claro qué hacer,
A los 27 años, en el verano de 1880, decide convertirse en artista, incentivado por su hermano. Sus primeras pinturas serán retratos a campesinos y mineros de tonalidades muy oscuras. Se propone que su arte sea una reivindicación a los desfavorecidos. Pensaba que la pintura debía transmitir una idea trascendente. Otro cuadro, el arte como misión social al estilo Jean-François Millet, que también tenía esas reivindicaciones. Le encantaba ese pintor francés. Cuando decidió convertirse en pintor, y aunque no tenía muchos recursos económicos, se apuntó a clases de dibujo para dominar bien la anatomía. Decía, dibujar es luchar por atravesar un invisible muro de hierro. Esa lucha también está presente en las cartas donde dibujaba pequeños esbozos de sus primeras obras. Iremos leyendo cómo evoluciona a nivel artístico y se va acercando a otras técnicas. Hay bocetos de sus cuadros más famosos porque los iba compartiendo y comentando con su querido hermano. Poco a poco va relajando esa vinculación con la religión y reflexiona mucho sobre la relación del hombre con la naturaleza. Guam, junio de 1879. No conozco mejor definición de la palabra arte que esta. El arte es el hombre agregado a la naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión, que redime, que desenreda, libera, ilumina. Es que, Laura, las cartas son un recorrido maravilloso para, ¿no?, poder ir trazando las diferentes etapas y aspectos de su vida. Lo vemos en el tema profesional y artístico, en el religioso. Pero ¿qué hay de su vida personal, ¿no? ¿Qué sabemos de su situación emocional? Porque has hablado de su padre, que tuvo una relación difícil, pero también tuvo otras relaciones tormentosas. Se ha hablado mucho de sus problemas psicológicos, ¿no?, que han hecho que el personaje o que se le conozca más allá de su obra. Sí, están muy documentados, de hecho, gracias a distintas cartas. Sus ataques de ira, depresiones y varias desventuras amorosas que le provocaron una gran tristeza. Quizá la más sonada fue la de abril de 1881, cuando se enamoró de una de sus primas que acababa de perder a su marido. Ella le rechazó, pero él insistió tanto que hasta la familia tuvo que mediar para que desistiera. Escribía cosas, Marta, que hoy calificaríamos de acoso, como «Estoy decidido a amarla hasta que ella termine por amarme». Y además protagonizó más escándalos, ¿no?, porque luego en La Haya se enamoró de otra mujer que ejercía eventualmente la prostitución. Creo que estaba además embarazada, que tenía un hijo. Cuéntanos qué sabemos de le esto. Sirvió de modelo para sus cuadros también, pero la abandonó por la presión familiar. Aseguraba que necesitaba sí o sí una mujer porque de lo contrario me congelaré o convertiré en una piedra, escribía. También se quedó prendado de la hija de un vecino, mayor que él, con la que no se pudo casar tampoco. En este periodo, ya en el norte de Holanda, pintaba temas al óleo, paisajes, bodegones y retratos. Fallece su padre y tiene fuertes peleas con su madre y hermanas. En sus cartas habla constantemente de la soledad que siente y, cómo no, de los cuadros que imagina y que terminan haciéndose realidad. He querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come sus patatas con las manos que meten en el plato ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues, el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. He querido que haga pensar en una manera de vivir completamente distinta a las personas civilizadas. Así pues, no deseo en lo más mínimo que nadie lo encuentre, ni siquiera bello ni bueno. En esta carta está describiendo una de sus grandes obras, ¿no?, Los comedores de patatas. Conocemos la intrahistoria de este y otros cuadros gracias a la correspondencia con su hermano Theo. Y Laura, ¿podemos escuchar también la voz de Theo contestando a Van Gogh?
Ojalá. Oficialmente solo se han publicado las cartas del pintor, aunque hay conservadas más de 40 de Theo y se conocen algunos fragmentos, muchos detalles de la relación con su hermano y de su biografía. Theo fue un exitoso marchante que contribuyó decisivamente a la popularidad de artistas impresionistas cuando esta corriente todavía estaba despertando. Ayudó económicamente a su hermano durante toda su vida. Con frecuencia, las cartas del pintor empiezan agradeciendo el dinero que le enviaba Theo destinado a manutención y materiales de pintura. Le hace inventario de cada moneda invertida. A cambio, Vincent le enviaba parte de su obra para que viera sus progresos y que no malgastaba su dinero. Theo almacenó cuidadosamente los cuadros en su propia casa, plenamente convencido de su talento. Así que el hermano de Van Gogh fue fundamental para el pintor. Sí, me he preguntado muchas veces qué hubiera sido de él sin el apoyo de su hermano, ¿verdad? Porque Theo era más que su mecenas, era su principal asesor emocional y artístico. Le aconsejaba, por ejemplo, que no pintara tan oscuro. Le contactaba con otros artistas que fueron fundamentales para su crecimiento. Sentía un gran instinto de protección hacia su hermano mayor porque lo veía frágil y atormentado. El artista le consultaba todo, se nota que busca consuelo en sus cartas. Llegaron a vivir juntos en una época donde era habitual ver al pintor trabajando en los suburbios de París, a orillas del Sena. De esos años, Marta, hay menos datos porque paró la correspondencia, aunque existen cartas de ambos a sus hermanas. También. ¿Tenían tres? Tenían varias, sí. En una de ellas, Theo, y aquí sí tenemos sus palabras, se queja de que la convivencia con su hermano era insoportable. Mi vida doméstica es casi insoportable. Desearía que Vincent se marchase y viviese a su aire. El hecho de que permanezca a mi lado ya es un problema, porque lo soporto a duras penas. Parece que hubiera dos personas en él, una maravillosamente dotada, delicada y tierna, y la otra egocéntrica y despiadada. Ambas se presentan una a continuación de la otra, de tal modo que en principio se le oye hablar de una manera, luego de otra, con argumentos que tan pronto están a favor como en contra de una misma cosa. Es una pena que sea su propio enemigo, porque de este modo no solo les hace la vida imposible a los demás, sino que también se la hace a sí mismo. Al final, en 1788, Vincent Van Gogh se trasladó a Arles en busca de la naturaleza, de una luz más cálida para sus cuadros, y es allí donde alcanza su madurez artística. La de un artista que no quiere reproducir exactamente lo que tiene delante de sus ojos, sino expresarse con más fuerza a través del color, utilizarlo para condensar ideas poéticas y estados de ánimo. Devoro la naturaleza sin descanso, comentaba en otra carta. De este periodo datan cuadros tan célebres como Los girasoles o el del dormitorio, inspirado en su habitación de la localidad francesa. Pintó muchos paisajes al aire libre, lugares históricos de la zona. Además, pudo hacer realidad el sueño de crear un taller residencia para artistas y alquilar la conocida como Casa Amarilla, con el apoyo económico de su hermano una vez más. También consiguió que el pintor Paul Gauguin se mudara allí, estableciendo una rica relación artística. Lo de la gran comunidad de artistas sonaba muy bien, pero, una vez más, asomaba el carácter impredecible de Van Gogh, atormentado por sus fracasos, el reconocimiento que no terminaba de llegar, el miedo a estar solo. Las discusiones eran constantes con su colega y que éste pretendiera regresar a París terminaron con el célebre episodio de la oreja izquierda. Vincent, no podemos vivir juntos. Nuestro temperamento es incompatible, reconócelo. Debes entenderlo. Me he ganado una reputación, ¿sabes? No puedo seguir viviendo en un pueblo. Tengo que estar entre la gente, por ahora. Además, esto no me gusta. Estás rodeado de gente zafia, perversa e ignorante. Vamos, no te pongas melodramático. Sobre el altercado con Gauguin, donde Van Gogh terminó perdiendo la oreja, hay distintas teorías. ¿Él explica algo de esto en sus cartas?
Hace alusión indirecta. Hay un salto en el tiempo que nos priva de conocer de su puño y letra los acontecimientos exactos. Solo menciona, antes de la pelea, que su amigo quiere irse de la Casa Amarilla. Su hermano acudió inmediatamente a Arlé a atenderle. Cuando Paul se marcha, el pintor se queja de que no contesta a sus cartas y hasta le pasa una factura a su hermano, con lo que costó quitar la sangre de las sábanas. El propio Gauguin explica en sus memorias que Vincent se arrojó sobre él con una navaja tras una discusión y después se automutiló la oreja casi por completo. Lógicamente, él salió pitando de allí. El pintor, sin oreja ya, ingresó en un manicomio donde determinaron que sus ataques y alucinaciones visuales o auditivas podían deberse a que solo se alimentaba de café y alcohol y que sufría ataques epilépticos. Volviendo a las cartas con Theo, las últimas están relacionadas con su internamiento psiquiátrico y con cómo analiza el tema de la locura. Tendría miedo de perder la facultad de trabajar, que retorna ahora forzándome y cargando además con todas las otras responsabilidades, encima de tener un taller. Y provisionalmente deseo quedar internado, tanto para mi propia tranquilidad como para la de los demás. Lo que me consuela un poco es que comienzo a considerar la locura como una enfermedad como cualquier otra, y acepto la cosa como tal, mientras que en las crisis mismas me parecía que lo que imaginaba era la realidad. En fin, justamente no quiero pensar ni hablar de ello. Permíteme evitar las explicaciones. Pero a ti, a los señores Salles y Rey, les pido que para fin de mes o para los comienzos del mes de mayo me admitan allá como pensionista internado. Recomenzar esta vida de pintor como hasta ahora, aislado luego en el taller y sin más recurso para distraerse que ir a un café o un restaurante, con toda la crítica de los vecinos, etc., yo no puedo. Ir a vivir con otra persona, aunque fuera otro artista, difícil, muy difícil, es tomar sobre sí una responsabilidad demasiado grande. No me atrevo ni siquiera a pensarlo. En esta carta que escuchamos reflexiona sobre su estado, cita a sus médicos y cómo le rechazaban sus vecinos. En el plano psicológico, Laura, esto fue el principio de su decadencia, ¿no? Sí, los ataques se sucedían, hasta las buenas críticas sobre sus obras le alteraban. Aceptó voluntariamente permanecer en el sanatorio. Allí, y gracias a la mediación de su hermano, le habilitaron un taller y siguió pintando cuadros tan hermosos como La noche estrellada. Más tarde vivió una época más tranquila en una pequeña localidad al norte de París, alojado en la casa de un doctor amante de la pintura que se quedó a su cargo. Pintó mucho hasta que volvieron las discusiones y los sentimientos de abandono. Estoy absorto en la inmensa planicie con campos de trigo contra las colinas. Limitada como un mar, son inmensas extensiones de trigales bajo cielos turbulentos, y no he tenido que forzarme para tratar de expresar la tristeza, la soledad extrema. La última carta que escribió Van Gogh a su hermano fue el 29 de julio de 1890, donde le daba las gracias por el dinero prestado y su trabajo. Estamos aquí, eso es lo principal, dice, pero nunca se envió. La llevaba en el bolsillo en el momento en el que se disparó en el pecho con un revólver en los campos de trigo del Valle de Loís, quedando gravemente herido. Theo llegó inmediatamente de París y le acompañó en sus últimas horas. En el lecho de muerte, su hermano decía: «Trataremos de salvarte», pero él mismo contestó: «No es posible, la tristeza durará para siempre». 2 días más tarde, falleció en sus brazos. Van Gogh falleció a los 37 años, dejó una obra formada por 800 cuadros, más de 1000 dibujos y también cientos y cientos de cartas, la mayoría dirigidas a su hermano Theo. Yo no puedo imaginar, Laura, la tristeza de ese hombre, del hermano,
No sé si se sabe qué se hizo con los cuadros, qué hizo con las más de 800 cartas, cómo consiguió que su obra tuviera el reconocimiento que al final ha tenido. Se quedó destrozado y tuvo claro que dedicaría su vida a reivindicar su obra y no solo organizó exposiciones, acompañó las obras de textos para ponerlas en contexto, aprovechando precisamente todo el material de la correspondencia compartida. Desafortunadamente, falleció solo unos meses después y fue su viuda, Joana, la que continuaría su labor totalmente desolada. Cuentan que buscó refugio en estas cartas, que pasaba noches enteras leyéndolas, rodeada de los cuadros de su cuñado y cuidando de su bebé recién nacido. Ella fue realmente la que realizó la primera gran edición de la correspondencia con Theo en 1914. El legado epistolar del pintor contribuyó enormemente a la difusión de su obra. Tenías razón. Qué bien se está en casa. Ahora por primera vez comienzo a asombrarme. ¿Podría ser este mi camino? Un hombre o una mujer en sus labores. Los surcos de un campo labrado. Los arenales bajo un cielo amarillo. Son motivos muy difíciles, pero a la vez tan hermosos, que vale la pena dedicar toda la vida a intentar captar la poesía que llevan dentro. La vida y la obra de Van Gogh han inspirado muchísimos libros y películas, como El loco del pelo rojo, donde suenan muchas de sus cartas, por cierto, o más reciente, la cinta de animación La última carta de Van Gogh. Y os recomiendo la edición de Alianza Editorial de las cartas con Theo y también otro libro que se publicó hace 1 año y medio con la correspondencia entre sus hermanas, que eran mujeres muy interesantes, cultas y que vivieron eclipsadas por sus hermanos y las presiones sociales. En ellas descubrimos que los problemas psicológicos afectaron a varios miembros de la familia y otros detalles, pero esto ya es otra historia. Hey, little babe, don't you cry. Pues eso, de historias por carta va esta sección de cartagrafías que hoy ha estado dedicada a la figura de Vincent Van Gogh. Gracias, Laura. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Just take it from me, honey child, let me tell you now, child, that morning sun is here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Let me tell you, child, let me tell you, honey, child.